Anuncio urgente. Una vez terminada la temporada de impuestos, los resultados están comenzando a procesarse y algunos contribuyentes pueden tener problemas por presentar declaraciones de impuestos falsas para reembolsos elevados. Eso sí, puede que no todo haya sido culpa tuya, especialmente si caíste en una estafa fiscal, como es las que están realizando actualmente, pues el IRS acaba de advertir a los contribuyentes. Según los informes del IRS, el crédito familiar, el crédito por enfermedad, el crédito fiscal para combustible y los impuestos sobre el empleo doméstico son una de las causas actualmente más problemáticas por declaraciones de impuestos falsas. Esto no significa que las consecuencias no serán graves para aquellos que intentaron conseguir uno por encima de la agencia, y cuando me refiero a uno, es a un reembolso súper elevado. El IRS acaba de advertir a los contribuyentes, tal y como lo hace todos los años, que no presenten reclamaciones para las cuales no son elegibles y que consulten como verdaderos profesionales en caso de tener ciertas dudas. Pero como cada año, estas advertencias caen en oídos sordos, y es por ello que los reembolsos se atrasan hasta que la agencia pueda determinar si son legítimos o no. El comisionado del IRS, Danny Werfel, explicó que los estafadores y las publicaciones en las redes sociales han perpetuado una serie de afirmaciones falsas y engañosas. Han engañado a contribuyentes bien intencionados, haciéndoles creer que tienen derecho a grandes reembolsos de impuestos inesperados. Estas malas afirmaciones han sido detectadas durante el proceso de revisión del fraude. Los contribuyentes que presentaron estos reclamos deben darse cuenta de que han sido engañados y que enfrentan un extenso proceso de revisión, y es más, una posible espera larga si es que se les debe un reembolso por cualquier otro tipo de crédito al cual sí son elegibles. Algunos créditos parecen ser utilizados indebidamente con más frecuencia que otros, como lo es el crédito fiscal para combustible, un crédito diseñado para un uso comercial y agrícola fuera de carretera. Según la política del IRS, los contribuyentes que reclaman el crédito deben tener un propósito comercial y una actividad comercial que sea calificada, como lo es administrar una granja o comprar gasolina para fines de aviación, lo cual muchos demandantes no lo hacen. Otro crédito del cual se está abusando mucho es el crédito por licencia familiar y por enfermedad, el cual habría requerido que el contribuyente trabajara por cuenta propia durante la época de la pandemia, o sea en el año 2020 y 2021. Este crédito no era reclamable para el 2023. Pues bueno, se están viendo estos casos muy repetidos en los que los contribuyentes utilizan incorrectamente el formulario 7202, créditos por licencia por enfermedad y licencia familiar para ciertos trabajadores por cuenta propia, para de este modo reclamar incorrectamente un crédito que está basado en los ingresos obtenidos como empleado y no como trabajador por cuenta propia. Casos como este son muy comunes, pero la afirmación más atroz son los impuestos sobre el empleo doméstico que han sido reclamados por contribuyentes que crean empleados domésticos ficticios. Es más, hasta les asignan salarios falsos por licencia médica familiar y por enfermedad que nunca pagaron. El comisionado Werfel explicó estas estafas. Estas afirmaciones inapropiadas han sido impulsadas por las redes sociales y por personas que comparten malos consejos. Los estafadores constantemente se aprovechan de las esperanzas de estas personas y tratan de utilizar la complejidad del sistema tributario para convencerlos de que existen formas secretas de obtener un gran reembolso. Estos tres créditos ilustran que es muy importante revisar cuidadosamente la exactitud de la declaración de impuestos antes de presentarla, y más aún de confiar en el consejo de un profesional de impuestos que supuestamente es confiable, no de un preparador pasajero o de una fuente cuestionable que escuchan en las redes sociales.
A los contribuyentes que fueron señalados por haber presentado estas reclamaciones de una manera fraudulenta, se les va a congelar sus reembolsos y se les va a investigar más a fondo para llegar al problema. Se estarán enviando cartas solicitando aclaraciones y documentos adicionales para poder verificar la identidad y la información presentada, y probablemente se les preguntará si hicieron los impuestos ellos mismos o si utilizaron un preparador de impuestos. Si usted reclamó uno de estos créditos de una manera fraudulenta, a través de un preparador de impuestos, y no cantó la declaración de impuestos, es posible que lo hayan engañado. En este caso, es posible que usted deba de modificar su declaración de impuestos para eliminar este crédito. Esto no significa que usted va a quedar, libre de responsabilidades. Se le va a poder imponer multas con un valor de hasta $5,000 por declaración a cualquiera que presente una declaración fraudulenta, a sabiendas o sin saberlo. Y algunos declarantes podrían incluso enfrentar cargos penales si es que se le descubre que han defraudado a la agencia a propósito. Pues muy bien, señores, ahora pasaremos a hablar sobre un estado en concreto que estará aumentando los pagos del crédito tributario por hijos. Con el estado de la economía actual y las dificultades que tienen las familias para llegar a fin de mes, los legisladores de todos los estados están tratando de descubrir cómo ayudar a sus residentes a mantenerse a flote. Una de las medidas más implementadas es el crédito tributario por hijos, el cual ha funcionado muy bien en algunos estados, como lo es Nueva York, que otros los cuales están continuando con este ejemplo. Entre los estados que ahora están considerando implementar esta medida, podemos encontrarnos, por ejemplo, a Illinois, cuyos legisladores están evaluando una forma de donar cientos de dólares a los hogares elegibles. Antes del cierre de la sesión legislativa ordinaria en Illinois, sus miembros ya están considerando implementar este nuevo crédito fiscal, con el fin de poder aliviar la carga financiera de las familias en este estado, especialmente aquellas que los niveles socioeconómicos son más bajos. El crédito tributario por hijos propuesto podría ascender a un máximo de $300 por niño y está considerado bajo el proyecto de la ley HB 4917. Aunque eso sí, de aprobarse, se promulgaría como una parte del presupuesto anual del Estado y este sería habilitado para el próximo año, 2025. Al mismo tiempo, SNAP y BT en todo el país, los cupones de alimentos podrían cambiar para siempre. Según como informa el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una nueva actualización cambiaría los cupones de alimentos para siempre. Con la introducción de una nueva legislación, los beneficios de SNAP podrían sufrir de cambios muy significativos en este año al próximo, luego de que la presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Debbie Stabenow, presentara la Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria 2024. Se trata de una medida que busca proteger el financiamiento actual para la conservación y el clima proporcionado por la Ley de Reducción de la Inflación y el SNAP EBT. El programa de cupones de alimentos puede estar experimentando cambios muy importantes, incluidos reducciones mensuales, si es que se promulga esta legislación redactada por los republicanos. Esto podría generar costos de hasta $30,000 millones en 10 años. Además de esto, un hogar promedio puede llegar a perder $7 al mes en beneficios como resultado. El gobierno federal gasta al menos $7,000 millones mensualmente en estos beneficios de SNAP, los cuales actualmente reciben más de 41 millones de estadounidenses, teniendo en cuenta que el presupuesto federal del año 2023 aumentó 1,9%. Cualquier cambio en los pagos de SNAP tendría un efecto sustancial tanto en los beneficiarios como en el presupuesto nacional. Como parte de reformas agrícolas más amplias, la Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria 2024 propone muchas modificaciones al SNAP. Algunas de las principales recomendaciones son alianzas público-privadas que sean más sólidas para una investigación agrícola, poder abordar desafíos climáticos y de conservación, los cuales afectan la seguridad alimentaria. También buscan fomentar sistemas alimentarios agrícolas más equitativos y por último hasta invertir en comunidades agrícolas y mercados locales, con el fin de aumentar este acceso a una cadena de suministros.